fuera de Estados Unidos, pues sean bienvenidos a la Iglesia Fe Agrada a Dios en la bendecida ciudad de Oklahoma City, los Estados Unidos, y reciban la palabra de Dios que en esta mañana llega a ustedes a través del internet o de los programas de televisión. Vaya conmigo al libro de Romanos, aleluya. Alguien dijo por ahí unas cosas muy ciertas: más vale estar informado que no informarse de lo que viene o lo está por acontecer. Y en verdad hay algo que usted como yo tenemos que entender: la información correcta lo ayuda a mejorar su vida. Pero si usted no tiene información y sufre de alguna área de su vida, pues es obvio que usted va a sufrir en cualquier lugar o área de su vida. Yo en esta semana, mientras que estudiaba la palabra de Dios, estaba el Señor tocando mi corazón que quería que hablara a ustedes de lo importante de es informar su vida que vive aquí en la tierra, para poder saber que un día usted va a partir al otro lado, a otro mundo. Amén. La Biblia nos habla de todas las preguntas que puede existir para el ser humano. Yo le voy a decir algo: no mucha gente le gusta hablar de la muerte porque tienen miedo a hablar de lo que es la muerte. De hecho, hay personas que se molestan cuando se les habla este tema. Por otro lado, otros lo toman nada en serio, están jugando con ello. Ellos piensan que reírse de lo que van a pasar no va a llegar ese tiempo. Pero la Biblia nos cuenta mucho en cuanto a este tema. De hecho, desde el principio de la tierra, que Dios funda la tierra y hace al hombre, al primer hombre, Dios le dio una advertencia a aquel hombre llamado Adán. La Biblia dice que el Señor le dijo, mira, en el capítulo 2, el versículo 17 del libro de Génesis, si usted lo tiene o lo quiere abrir, está bien, pues allí dice algo que el Señor le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que Dios le advirtió a Adán que no hiciera lo que él le dijo que no hiciera, porque el día que él lo hiciere, el Señor dijo, ciertamente morirás. Hay un hombre de Dios que a mí me encanta oír y dice: las instrucciones que están en la Biblia son tan simples que cualquier niño puede entenderlas. Simplemente que cuando uno ya está adulto, nosotros tomamos las decisiones de tomar decisiones a veces equivocadamente y salimos del plan de Dios. La Biblia dice bien claro que si obedecieres a Dios, bendiciones te alcanzarán. Pero por otro lado también dice la palabra de Dios que si desobedecieres y fueres rebelde, vendrán maldiciones a consecuencia de la desobediencia. Entonces Dios le dijo a Adán: mira, el día que tú comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Dios le dijo que si él lo hacía, él iba a morir. Pero este hombre desobedeció y sufrió la consecuencia de su desobediencia, como lo vemos hoy en día. ¿Cuánta gente hoy en día sufre de su desobediencia pensando que en la muerte se acaba todo? Pero les diré algo: vamos al libro de Romanos capítulo 8 y voy a hablarle en esta mañana la muerte contra la vida. Así lo dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 2. Aquí el apóstol Pablo nos habla de dos leyes: la de la muerte y la de la vida. Cuando usted mira la cruz del Calvario, usted mira que aquí fue donde nuestro Señor Jesucristo murió. Amén. Esta muerte trajo un beneficio a toda la humanidad. No todos los humanos aceptan este sacrificio. De hecho, hay religiones, hay sectas que hablan contrario a lo que el Señor Jesús hizo. Es obvio, iglesia. La Biblia nos habla que la gente, engañadores, que tuercen la verdad, quieren apartarnos de la verdad. ¿Por qué nos quieren apartar? Porque ellos saben que una vez que usted y yo conozcamos la verdad, sabremos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vayamos al libro de Romanos y dice la palabra de Dios, el capítulo 8, versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida, así dice, ¿verdad?, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note lo que dice la palabra de Dios. Hay dos leyes aquí: la de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Pero Pablo nos dice algo bien importante: que esta ley de vida a nosotros nos libró de una muerte eterna, no una muerte física. ¿Ok?
Ahora, aquí es donde la gente a veces no entiende y tuerce las escrituras y dice: ¿a poco no vas a morir? Pablo nos da a conocer dos leyes espirituales que funcionan, una de vida y la otra de muerte. Les diré algo: para muchos, el asistir a la iglesia hoy en día, han llegado a pensar que le hacen un favor a la persona que está dirigiendo ahí, pero no es así. Usted mismo o usted misma se hace el favor usted mismo, tomando la información correcta de acuerdo a la palabra de Dios, para que usted tome una decisión personal. Esto es decisión personal. Si usted quiere vivir la eternidad con Dios, es su decisión. Diga conmigo: es mi decisión. Usted lo decide. Yo no voy a decidir. Yo ya hice mi decisión. Yo ya determiné que yo voy a creer en el Señor hasta los últimos días de mi vida aquí en la tierra, porque yo he leído la escritura y me he dado cuenta que en Dios está la vida por la eternidad. Entonces yo decido y usted decide. Ahora, esta es una decisión personal. Es algo que usted va a tener que tomar un día. Si usted quiere vivir, dice la palabra de Dios, que en Cristo Jesús nos libra del pecado y de la muerte, y nos ha dado esta vida en Cristo. Ahora bien, si usted me dice: pero pastor, ¿cómo va a ser esto? Yo le voy a enseñar algo en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Yo no sé si ya se dio cuenta. El precio que Cristo pagó fue doble. Pues no vino solo para destruir las obras del diablo, sino también para librarnos del temor. Vamos al libro de Hebreos. Yo sé, y ahorita vamos a hablar de esto en el transcurso de este mensaje. Yo sé que hay mucha gente que no cree en lo que es la muerte. De hecho, yo he platicado con gente que dice: no, yo cuando me muera esto y esto y esto y aquello. Platicaba la otra vez con el hermano Julián. Él fue un soldado del servicio militar de los Estados Unidos por varios años. Y estábamos tomando él y yo café allí en un lugar, y él me estaba contando cómo él anduvo allá en Irak y donde él anduvo de soldado. Dice que una vez les pusieron una bomba en un autobús de donde había viajado gente. Esa gente se pone bombas aquí, y cuando explotan, ellos piensan que van a morir, y en el cielo lo van a recibir 7 vírgenes a ellos, y que Dios les va a pagar por el sacrificio que ellos hicieron. Pero hay algo que ellos todavía ignoran, y según ellos, la tradición o la religión de ellos les hace ver unas cosas tremendas. O sea, que al momento que ellos mueren, ellos tienen que agarrar el cuerpo y enterrarlo. Pero Estados Unidos rodeó aquel lugar y no le dieron muerte, sepultura a este cuerpo de lo que quedó, para que ellos miraran que había dañado a mucha gente. Entonces estuvo 7 días o 10 días, parece que él me dijo. Pero este cuerpo tiene que ser enterrado en el mismo día, porque si no, pues se van las vírgenes. O sea, ellos le esperan special delivery. Llegan, pum, se mueren y ya te están esperando. Y el cuerpo, me decía él, que estuvo 7 días o 10 días, los pedazos de cuerpo que quedaron ahí. Entonces eso a ellos les entristeció mucho, porque esa es la creencia de ellos. Imagínese usted, la Biblia no nos menciona esto. La Biblia nos habla de algo más tremendo. ¿Y por qué miramos esto? Porque hay gente tan equivocada que no lee la Biblia y basa su creer en teorías, en ideas sin fundamento en la palabra. Y la Biblia nos enseña algo bien tremendo, que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14 y versículo 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así dice la Biblia. Fíjese bien, aquí está hablando de Jesucristo. Ok, ahora mira el versículo 15: y librar a todos lo que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Escuche esto que dice: el temor de la muerte. Esto existe en toda la gente humana. Si usted me va a decir a mí: no, pastor, yo no tengo muerte, es un mentiroso.
Porque le voy a decir esto, ¿sabe que cuando el Señor fue a buscar a Adán y le habló, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le dijo a Adán? Tuve miedo, ¿y qué? Me escondí. Dice la Biblia que Adán le dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque el momento de que el pecado nos agarra a nosotros o cometemos pecado o el pecado reina en nosotros, el temor se llega a nuestras vidas. El temor de saber qué va a ser después de que usted muera. Yo le voy a decir algo, y es algo bien importante. Cuando se habla del temor de la muerte, se refiere al resultado de la ley del pecado, de la muerte. Créalo o no, pero el pecado que hay en la persona nos causa temor delante de Dios. Y si usted me dice que no, pues dígame, cuando Dios le habló a Adán, ¿qué fue lo que le dijo? Lo primero que le dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Sí o no? Ahora, la palabra destruir, aquí lo habla el versículo 14. Vaya al versículo 14, por favor. Dice la palabra de Dios que él también participó de lo mismo para destruir. Para destruir, ¿dónde estamos? Aquí. Para destruir. Esta palabra en el idioma original significa paralizar las obras del enemigo. O sea que al momento que Jesús, él participó de lo que era y sintió lo que nosotros sentíamos, entonces él participó él mismo para paralizar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es Satanás. En otras palabras, al momento que Jesús lo vence y él resucita de entre los muertos, él, dice la palabra de Dios, que paralizó las obras del diablo. En otras palabras, él ya no puede ejercer lo que él hacía antes, porque lo tiene detenido, lo tiene paralizado. Él tenía el imperio de la muerte y Jesús lo hizo para librarnos, para que fuéramos nosotros libres. Ahora, la Biblia nos deja claro que todo eso tenemos que aprender para vivir como dice la palabra de Dios. Cuando la persona no vive conforme a la palabra de Dios, hay un cierto temor, iglesia. Y escúcheme bien, por favor, al transcurso de los años, que he caminado en mi vida con Cristo, he visto personas morir. He visto personas que no se quieren ir de este mundo. De hecho, cuando estamos para orar por ellos y dejarlos descansar, aprietan su mano. Otros me dicen, no quiero morir. He mirado personas que cuando mueren, ellos mueren bien a gusto. Se le mira la paz, se le mira el descanso que llevan. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen una relación con Dios. El temor ya no existe ahí. Es importante, iglesia, que los creyentes de hoy en día nos demos cuenta de estas verdades para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, ahorita vamos a estar mirando todo esto. Volvamos a Romanos capítulo 8, el versículo 15, note lo que dice la palabra de Dios. Cuando la persona viene a Cristo, el apóstol Pablo nos hace una explicación y nos dice a nosotros que nosotros ya no tenemos ese espíritu. Versículo 15 dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Note que dice que este espíritu de esclavitud causaba en nosotros, diga conmigo, temor. Esta palabra temor es miedo. ¿Y sabía usted que nosotros los que creemos en Dios y creemos la palabra, nosotros tenemos que ser siendo instruidos para conocer lo que Dios hizo a través de Cristo y nosotros participemos de la obra que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús por toda la humanidad? Pero si usted me dice, mira lo que dice, para no estar el espíritu de esclavitud, él habla de esta palabra esclavitud, que viene de la palabra esclavo. Y si usted me dice a mí, pastor, yo no soy esclavo, yo vivo libre. ¿Sabe usted una cosa? Que una vez llegaron los judíos y cuando hablaban con Jesús, él les empezó a ministrar y ellos decían que eran los que habían creído en él. Y Jesús, vaya conmigo a Juan, capítulo 8. Vamos a ver, nomás para que mire cómo está. A veces cuando usted no entiende la escritura, usted puede estar viviendo como estos
judíos. Amén. El capítulo 8 del versículo 30. Qué tremendo. Fíjate que no nomás basta creer en Dios. Necesitamos que ser enseñados en lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso a veces dicen, no, pues yo no estoy esclavo del pecado. No, señor. Mira, el pecado es como el vicio. ¿Sabía usted eso? La gente que está pegada, adicta a un vicio, al alcohol, a alguna droga. Es más, hay pastillas de dolor que la gente se adicta. Y eso los lleva a una ruina personal. ¿Ok? Cuando le den una pastilla para el dolor, no se la tome. Aguántelo, no se crea. Pero a veces tiene que tener cuidado, porque esas pastillas adictan. Entonces cuando usted se adicta, usted hace por tomar eso. Alguien de aquí, mira, hay gente que dice, oh no, el día que yo quiero dejar de tomar, dejo de tomar. No es cierto. Porque si hubiera querido dejar eso, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. No es cierto. El vicio te esclaviza a él. El pecado nos esclaviza a él. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, el versículo 30 dice: hablando él, o sea Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él, o sea en Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Note, por favor, escuche. Jesús les dice: ustedes conociendo esta verdad, la verdad os hará libre. ¿Qué entiende usted cuando usted conoce la verdad? Cuando conoce la verdad, la ignorancia sale de su entendimiento y usted conoce un mejor camino. La respuesta de ellos no tardó. Vamos al versículo 33 y dice la palabra de Dios: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libre? Ahora escuche, dice la palabra de Dios que esto eran gente, judíos, que habían creído en él. ¿Sabe usted cuánta gente hay que cree en Dios? Mucha gente. Y ellos dijeron: no, Señor, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de nuestro padre Abraham. Vamos lo que dice el versículo 34. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Alguien dígame, ¿qué significa un esclavo? ¿Qué es un esclavo? Un esclavo no tiene derecho a opinar, ni a decidir, ni a salir, ni a hacer lo que él quiere. Él es un esclavo, está sujeto a su señor. En los tiempos antiguos, dice, yo una vez leí la historia de este hombre, ¿quién era? Abraham Lincoln. Y dice que una vez él estaba a las orillas de Luisiana cuando estaban bajando a todos los esclavos que venían a los Estados Unidos. Y él dijo una vez en su corazón: el día que yo llegue a ser presidente de los Estados Unidos de América, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que ellos jamás sean esclavos. Porque un esclavo no tiene derecho. Un esclavo no opina. Un esclavo no decide. O sea que el esclavo está sujeto a todo lo que el amo diga. Si nosotros volteamos eso a lo que es el pecado se enseñorea de nosotros. El pecado nos gobierna. Usted quiere salir, pero el pecado lo trae. El pecado lo pega. Y si usted me dice a mí: oh no, yo lo dejo cuando quiera, hágalo. Y Jesús dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Y usted dice: no, pastor, eso es lo que Jesús dijo. Aquí en la Biblia no hay pecado chico ni pecado grande. En nuestra comunidad oímos esto: hay pecados grandes y pecados chicos. No, señor, pecado es pecado. Diga conmigo: pecado es pecado. La Biblia no cataloga los pecados del 1 al 10, o del 1 al 15, o del 1 al 100. Pecado es pecado. Pecado es violar lo establecido de Dios y hacer lo contrario a lo que Dios manda. Eso es pecado.
La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. A veces la gente dice, bueno, ¿qué? Vamos a buscar una traducción mejor para... No, vayan lejos. Pecado es desobedecer a lo que Dios manda y hacer lo que usted quiera fuera de lo establecido de Dios. Así de simple. Si usted me dice a mí, mentira es pecado, ¿qué dice la Biblia? Los mentirosos no eran el reino de Dios. ¿Sí? Si usted me dice el ser maldiciente es pecado, la Biblia dice que los maldicientes no eran el reino de Dios. El ser tacaño es pecado. Sí, ¿cómo no? Es ávaros. Los ávaros no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es un dador. Mi Dios no es avaro, no es tacaño, no es agarrado. Mi Dios sabe dar. Oiga, a veces nosotros diríamos, yo no creo que esto sea pecado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Cuando alguien estudia para hacerse ciudadano de los Estados Unidos, usted tiene que conocer la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sí o no? Yo tuve que estudiar todo eso. Y estuve estudiando lo que era el Congreso, lo que eran los senadores, lo que es el presidente, y que esto y cuánta cosa. Y empecé a hacerlo. Para poder llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos, usted tiene que aprender a conocer la Constitución de los Estados Unidos. Para que usted aprenda a ser ciudadano del reino de Dios, usted tiene que aprender su Constitución. Por eso hay gente que dice, ¿es malo esto? De donde yo vengo no es malo. Lo que usted diga allá al mundo no es lo que Dios manda. Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Estamos aquí? Versículo 35, note, y lo definió más, lo abre más. Y a veces usted dice, pero pastor, es que yo no lo miro así. Eso es su problema. Eso es lo que le dijo el Hijo de Dios. Y dijo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué quiere ser usted, hijo o esclavo? ¿Sabe que hoy en día en la iglesia que nosotros vivimos hoy en día, en los tiempos de hoy en día, las iglesias evangélicas hablan mucho de creyentes y que tenemos que ser creyentes? No, señor. Si usted va en la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios habla más de ser llamados hijos que creyentes. Sí, señor. Y la palabra cristiano se ha habido mal usado, porque hoy en día todos son cristianos. Todos. Oiga, ¿usted qué? Soy cristiano. Y para dejar una buena reputación, es cristiano. Yo miraba una película anoche que era de una historia verdadera de una mujer que había vivido en la calle todo el tiempo. Y cuando ella quiso voltear su vida a vivir una vida mejor, ella fue a buscar trabajo y lo primero dijo, ya sé lo que voy a decir. Cuando la entrevistaban decía, soy cristiana, quiero cambiar. Y cuando ella salía de ahí, su vida era otra diferente. ¿Cuánta gente hoy en día se llama cristiano? Cuando en la Biblia Dios no conoce solamente que seas cristiano. Él nos llama hijos de Dios. El hijo tiene derechos, el hijo tiene posición, el hijo hereda las cosas del padre, el hijo tiene un legado que seguir de su padre. Un cristiano solamente a veces es dominguero. Es la verdad. Ahora note lo que dice la palabra de Dios. Entonces estamos ahí y dice la palabra de Dios. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos están libres? El estar libre no nada más es decir yo soy libre. No, señor, el estar libre es vivir libre bajo lo establecido de Dios, donde el diablo no tenga lugar y ni tenga derecho contigo. Tú eres hijo de Dios, tú no eres un esclavo del pecado. Óigame, ¿puede usted imaginar cuántos hoy en día se encuentran siendo esclavos del pecado? ¿Cuántos? Cantidades. Se mira que está libre, pero en su vida espiritual están bajo la esclavitud del pecado. Lo triste de esto es que no puede ver que está bajo esclavo del pecado. Pero Pablo nos habla de una palabra de revelación para darnos a conocer qué es lo que nos ha concedido Dios a nosotros los que estamos en Cristo.
Cuando alguien está bajo esclavitud del pecado, nada de lo que dice la Biblia le parece normal. Oh, Señor, hay gente que se le hace ridículo. Lo primero que le dice: ¿qué vas a hacer tanto en la iglesia? Si usted mira a una persona que tiene un vicio, vamos a mirar simplemente el que toma, porque le pregunta: ¿por qué tanto tomas? Me gusta. Cuando usted le pregunta: ¿por qué vas tanto a la iglesia? Es simple, diga: me gusta. Diga conmigo: me gusta. Y si no le gusta, no sea mentiroso. Me gusta. ¿A quién no le gusta ser instruido, iglesia? ¿Sabe que una de las cosas más tremendas en nosotros los humanos es aprender, ser enseñados a conocer una vida mejor? Yo digo esto, escúcheme bien: la vida de un hijo de Dios es como la vida de un profesional. Simple. Usted va a la universidad, se prepara, le dan un título de lo que se graduó, entonces usted empieza a recoger de lo que usted estudió. ¿Sí o no? Yo no puedo ir a pararme a decir yo soy abogado, porque no soy abogado, no conozco las leyes. Usted mira que los abogados visten de lo mejor, traen buenos carros. ¿Cómo no? Una hora con un abogado, ¿cuánto cuesta? Alguien dígame, por favor. ¿Cuánto cuesta la hora con un abogado? ¿Perdón? Pues deme un caso sencillo. A ver dónde está, aquí me está hablando. Deme un caso sencillo. $300 la hora. 300. Goodness, 300. Imagínese si estoy 5 horas, 3 por 5, 15, $1,500. Y le dice: gracias, que vuelva, ok. Los pone aquí y se va él. Entonces él ya tiene el pago para su carro de esta semana, de ese mes. ¿Sí o no? Él ya lo hizo. Él se quemó las pestañas toda la noche. Créamelo. Cuando yo me quemaba mis pestañas en la noche, a las 12 de la noche, a las 2, 3 de la mañana, me tenía que levantar a las 5 de la mañana para salir a las 5:30 de mi casa. A las 5 de la mañana me estaba bañando para salir a las 5:30 de la mañana para irme a la escuela, manejar 2 horas y tener que pasar el examen que yo tenía que pasar para poder mejorar y traer una buena mejora de información bajo hombres que tienen la unción para enseñar. Y sabe una de las cosas, hermano, la vida en Cristo, la gente, si no aprende a vivir, a ser instruido, no puede disfrutar de lo que dice la palabra de Dios. Simple. Sí, Señor. Cuando yo llego a la vecindad donde yo vivo, estaba la vecina, salió, dijo: gracias, qué bueno que vinieron. Lo primero que me preguntó fue esto: ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Como diciéndome: ¿cómo te vienes a meter aquí? ¿A qué trabajas? Yo le dije: soy pastor. Pastor. Oh, pues ¿qué piensan? ¿Que Dios no paga? ¿Qué piensan? Que yo me quedo sorprendido. Si usted lee mira, venga en la noche, le voy a hablar de la vida abundante en Dios. Cuando yo miré esto anoche que estaba estudiándolo, yo dije: Señor, qué tremendo. Cuando el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas, ¿qué? Diga conmigo: en abundancia. ¿Sabe lo que quiere decir abundancia? Es no tener escasez. Pero lo tremendo de esto es que el Señor Jesús dijo, ¿sabe lo que estaba diciendo? Lo que Él está diciendo es: la vida abundante en el idioma original es C-O-I, Z-O-I, que quiere decir calidad de vida de Dios. O sea que Jesús le estaba diciendo: la calidad de vida que mi Padre tiene es la que yo les he traído a ustedes. ¿Sabe algo? La gente no la quiere. Ellos quieren las cosas rápido. Ok. Mi hija trabaja con un dentista. Cuando usted va con el dentista, nomás por ir a mirar, fíjate, voy y me limpio los dientes, y le habla a la que limpia los dientes, le dice: que venga a ver el doctor. La otra vez ya tenía como media hora acostado ahí, y le dije: si el doctor no viene, yo me voy, porque ya tengo media hora aquí. Ya me dijo: no te puedes ir hasta que él diga está bien. ¿Sabe qué fue lo que hizo el doctor? Ok, vamos. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tremendo. Ese doctor nomás llegó, dijo: ya, media hora esperé, nomás para que ya, ok, that's good, vamos.
Qué tremendo es conocer. Eso es lo que él estudió. Usted va que le sacan una muela. Santo Padre. Me sacaron las 4 muelas de juicio a mí. Yo fui con el doctor que fui a que me la sacara. Y él me dijo, oh, nomás es $1,400, me dijo. Si te anestesio, si le pongo anestesia, te sale 1,000. Le dije, sin anestesia, por favor. Óigame, por $400 me van a poner. Entonces le dije, dime algo, le dije, ¿duele? Le dijo, oye, duele. Dijo, pero si eres bien fuerte, no te va a doler. Dijo, mira, voy a tratar de ser easy contigo. Hace ok. Dijo, ¿listo? Le dije, sí. Yo dije, Santo Padre, en el nombre de Jesús. Yo nomás de pensar, dije, me ahorro $400, Padre. Sí, de veras. Entonces él agarró, pum, salió una, dijo, ya una. No me dolió mucho. Y luego la otra salió. Y luego la otra. Había una que dio problema. Me dijo, nomás queda una. ¿Quieres saber algo, hermanos? Ese hombre es todo lo que él hace. Es todo lo que él hace. En menos de una hora él ganó $1,000. Es más, sí, creo yo que fue 45 minutos. 45 minutos. $1,000. Mis hermanos, claro, por eso estudió. Él es especializado en sacar muelas. Qué lindo trabajo. Yo le dije, tú haces tu dinero bien fácil. Me dijo, no, estudié muchos años para eso. Imagínate un hijo de Dios, iglesia. Por favor, entienda. No se sorprenda. Usted estudia la escritura. Es más, cuando Dios le dijo a Josué, Josué, mira, yo te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Josué, grábate esta palabra, ponla en la mente, en tu corazón, en tu boca, en los portales, empieza a leerla. Y cuando tú hagas esto, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es más, Dios le recalca, le dice, nadie te podrá hacer frente, porque yo estoy contigo. Cuando alguien agarra la palabra de Dios y la empieza a aplicar, la empieza a pensar en ella, medita en ella, estudias en ella, entonces de tu interior corre ese río de agua viva y empiezas a hablar lo que dice mi Padre. Esto es lo que dice mi Padre y mi Padre no miente. Pueblo de Dios, le falta a la iglesia de hoy en día conocer la información. Mira lo que el Señor Jesús dice. Dice, así que si el Hijo de os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Estos eran los que habían creído en él. ¿No dice la escritura eso? Esos son los que... Y hay gente necia. Vaya conmigo al versículo 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Eran tercos. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, note lo que les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Oye, espéreme tantito. La Biblia describe en el versículo 30 que estos que habían creído, en el 31 dice que fueron los judíos que habían creído en él. Ahora Jesús los está enfrentando. Imagínate cuánta gente hoy en día dice creer en Dios, está sentada dentro de las iglesias y dicen, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Oye, y el Señor Jesús, el versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué me tentéis? ¿Entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no habéis de escuchar mi palabra. Vosotros sois vuestro
padre el diablo. Ahora, vuelvo a repetirle. Por favor, vaya en su Biblia. No lo muevan ahí, eso, lo de la pantalla no lo muevan. Pero usted vaya a la Biblia, el capítulo 8, versículo 31. Ahí lo primero, el primer versículo 31 dijo: y estos son. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea que él no estaba hablándole a incrédulos. Él estaba hablando a gente que había creído en Jesús. O sea que caminaban con él, andaban con él, confesaban creer en Jesús, pero no hacían lo que la palabra de Jesús les decía. Y llega el momento, oye, tanto estuvieron ahí hasta que el Señor dijo: ok, les voy a decir lo que son. Ok, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y él es padre de toda mentira. O sea que cuando alguien habla mentira, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? ¿Usted lo dijo? No, la palabra de Dios lo dice. Ahora, vamos a ver algo. ¿Cuántos hoy en día podemos mirar que es fácil echar mentira? Ahora, escúcheme. Ustedes han oído cuando alguien va a morir. De hecho, algunos en los tiempos aquellos nosotros conocíamos que se le daban los santos óleos. O sea, ya para despedirlo. Yo no doy los santos óleos. Yo nomás llego con la gente y cuando me dicen que ya, yo me dicen: ore, yo ya siento que ya voy a partir con el Señor. Yo lo que hago, le digo: Señor, esta persona ya ha decidido que la recojas, ya su situación, y empiezo a orar. Y ella arregla cuenta con Dios. Yo le voy a decir esto, iglesia. Para mí, la mejor manera de poder arreglar cuenta con Dios es ahora. No esperar hasta que ya estemos en los últimos días, en los últimos momentos para morir. Nosotros nos da una oportunidad Dios. Si usted va a vivir 70 años de vida y si usted tiene 40, le quedan 30. Pero si en estos del 1 al 40 usted no vivió una vida desordenada, tiene 30 años para ordenar su vida y disfrutar los 30 años en la vida con Dios. ¿Sí? Le aseguro que será mejor que los 40. Y lo disfrutará mejor en la presencia de Dios, en la tierra. Hay una idea equivocada. Dios no te quiere que vengas a sufrir a la tierra. Dios quiere que disfrutamos cada momento en la tierra. Dios quiere que nosotros disfrutamos vivir en los Estados Unidos. El pastor John Hay dice algo, el pastor de San Antonio, que cuando la gente empieza a renegar de Estados Unidos, dice: ¿por qué no te vas? Y yo digo: hay gente que está aquí y está renegando, ¿por qué no se va? Nadie nos tiene a fuerzas. Vivir en este país es una bendición. Mis hermanos, vienen tiempos peligrosos. ¿Sabe usted que el Señor castigó a Sodoma y Gomorra porque el pecado de Sodoma y Gomorra había subido tanto a la presencia de Dios como lo estamos viendo hoy en día? El desorden sexual, en lo que pasó en voltearse toda la naturaleza, eso le desagradó a Dios. Y tuvo que hacer algo, iglesia. Estados Unidos se enfrenta a un juicio de Dios muy pronto si no cambia. Yo oí algo que dijo, es una verdad. Usted trae $1 o algo, dice ahí atrás, se dice: en Dios confiamos. Ese es un factor. Ese es un fundamento de los Estados Unidos. El día que ese lema se quite de la moneda, entonces se quita el fundamento. Y algo sin fundamento está propuesto a caer siempre. El día que este país de los Estados Unidos de América quite esa frase, porque si usted se dio cuenta, en esta semana hubo uno que se le borró y fue y tumbó los 10 mandamientos de la capital de aquí. Dijo: a mí Satanás me dijo que lo hiciera. Mira nomás, ahora que vaya contigo a pagar junto allá al bote.
Nomás porque él no quería ver los 10 mandamientos. ¿Saben lo que estamos viendo nosotros, hermano? Primero quitaron la oración de las escuelas públicas. Hoy miramos balacera en las escuelas públicas y muertes a lo bárbaro por todas partes. Y decimos, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible, hermano? En mis tiempos, cuando yo era niño, en la escuela no se llevaban ni navajas, ¿verdad? Y la maestra, hermano, cuando nosotros hacíamos algo, le digo a usted y se lo vuelvo a repetir cuantas veces quiera. A mí me quebraron un metro aquí así. La maestra me dijo, ponte ahí, y agarró el metro y tenga, me lo dio y se quebró. Claro que no fue por bueno. Yo estaba llorando y le dije, ¿me deja ir al baño? Me dijo, sí. Yo me levantaba para ver, miraba el metro bien formadito hasta los números, no se crea. Bien puesto ahí marcadito. Jamás volví a hacerle travesuras a la maestra. Hoy en día se le conoce como abuso infantil. Mis hermanos, este país está cayendo a un juicio de Dios. El pecado está sobreabundando cada día para la gente normal. Por eso Isaías cuando dijo, ¡ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno! ¡Ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo! Y vivimos en esos tiempos, iglesia. La gente dice, esto no es malo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice mi padre? Mi padre dice, esto es malo, no me honra a mí. Y si usted me dice a mí, pastor, pero yo creo que esto no es nada malo, lo que usted crea no determina la ley que está en la Biblia. Porque lo que está en la Biblia, esa es palabra de Dios. Ahora bien, déjeme le digo esto. Nada de lo que la Biblia dice para algunos es normal. Se les hace ridículo la vida que dice que los hermanos es pura religión lo que está estar en la iglesia. Pero déjeme le digo algo. Cuando esas personas nos critican o hablan así, en su interior hay un miedo. Cuando yo no tenía a Cristo, y yo vine aquí en el 78, yo conocí a Cristo en 1980. Mi hermana y mi cuñado y su familia se salían. Yo vivía atrás de la casa de mi hermana, tenía un dúplex. Mis hermanos, les voy a decir algo lo que me pasaba a mí. Yo tomaba para que el miedo se me fuera. Yo era bien miedoso a la oscuridad. Miedoso. Pero yo no sé ni por qué. Mi mamá me dice, no le tengas miedo a los muertos, porque eso no hace nada, a los vivos. Pues sí, pero quítale de ahí el pecado que trae uno, como que lo acosa, ¿verdad? Una vez me acuerdo, si se los digo, una vez estaba yo con un miedo que, hermano, salí de la casa y me fui caminando a la iglesia. Estaba a 2 cuadras donde yo fui salvo. Estaba a 2 cuadras. Yo iba, pero con un miedo sentía que algo me agarraba. Claro, hermano, cuando la gente no tiene una relación con Dios, no ha tenido a Cristo en su corazón, el miedo lo acosa, porque el pecado eso es lo que hace. Después de que cometes pecado, el miedo te está acosando. Tú sabes que estás mal. Imagínate cuando tú vas a morir y sin Cristo. Les voy a contar algo que me pasó. Hace algunos años había un hombre que venía aquí conmigo. Yo le hablaba de Cristo, y le hablaba de Cristo, y le hablaba de Cristo, y le decía, mire, es importante. Él se redecía, me decía, ay, pastor, por eso me cae bien, me decía, por eso me cae bien. ¿Qué pensaba? Que yo era su chistoso. De veras, porque le dice, usted por eso me cae bien, porque ay, sale con cada cosa mi pastor. Pero él no quería nada, hermano, con el Señor, nada. Yo le planteé el plan de salvación, le dije. Y una vez, hermano, alguien me habló y me dijo, ¿sabe usted esta persona? Le dije, sí. Dijo, se encuentra en el hospital tal, está bien grave, ¿por qué no va y lo mira? Hermano, cuando yo fui y lo miré, él estaba ya todo paralizado. Él abrió sus ojos. Le dije, ¿cómo está? No hablaba ya. No hablaba. Yo le agarré la mano y empecé a orar por él. Yo no le dije, Señor, sálvalo, porque la salvación, Romanos capítulo 10, dice la palabra de Dios, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para que una persona sea salva, tiene que creer y confesarlo. ¿Sí o no? Yo no sé dónde la gente saca, apriéteme a la mano y diga que sí y usted es salvo. Mentira, eso no es cierto. Eso no dice la Biblia. Así lo dice la gente. Entonces yo empecé a orar, le dije, Padre, dale una oportunidad más para que él pueda abrir su boca
y él reconozca a Jesucristo como Salvador personal de su vida, hermano, ese hombre empezó a llorar. No hablaba y se le salían sus lágrimas. Yo le dije: Padre, dale una oportunidad, nada más que él hable, Señor. Y no habló, de veras no habló. Yo le estaba agarrando la mano, iglesia. Entonces la solté y él no me la quería dejar ir. Y saliendo de ahí estaba su familia. Me dijo: pastor, gracias porque vino. Le dije: ok. Me fui triste, hermano, porque él no pudo hablar. A los 2 días él muere. Yo le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no le diste oportunidad? ¿Por qué? ¿Sabe qué vino a mi corazón? El tiempo que yo le hablé, que él podía hablar. Él pudo hablar. Él pudo haber dicho: pastor, es cierto, haga una oración por mí. Rehusó a confesar a Cristo con su boca. Todos tenemos una oportunidad. Mientras que tú puedas hablar, pídele perdón a Dios. Porque si mañana caes en coma y ya no puedes hablar, ¿quién sabe qué será de ti si pasas a la eternidad? Sí, Señor. Para mucha gente esto es gracioso y ridículo, pero volvamos. Yo quiero que se dé cuenta. El apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 15. Vuelva ahí conmigo. Pablo nos habla y nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Recordemos que ese espíritu de esclavitud es el pecado que nos hace estar ajenos a lo que ya Dios nos ha concedido. Y ese pecado nos trae temor o miedo de lo que la muerte es. Mientras que la persona no arregle su vida con Dios y no se alimente del conocimiento de la palabra de Dios, esa persona camina con un destino a la eternidad sin Dios. Así como lo oye, así de simple. Usted va a decir: a mí, pastor, pero si cree. El creer y el hacer es mucha la diferencia. El creer y mira, lo que usted cree es lo que confiesa, es lo que habla. Nada más y nada menos. Cuando la persona se interesa más en lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la vida con Dios, se va a dar cuenta que Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, nos hará ser más competentes en nuestra vida que tenemos en Cristo. Cada vez que alguien se interesa más en estudiar la Biblia, ¿sabe? Yo no sé cuántos de aquí tienen problema para leer la Biblia, pero hágame unos ojitos, no levante las manos. Pero si le dice: lee la Biblia, no la lee. Ponte a orar, no ora. Es una lucha en este cuerpo, iglesia. Muchos preferimos estar sentados viendo la televisión 3, 4 horas que leer la Biblia media hora. ¿Por qué? Porque he conocido gente que me ha dicho: pastor, no le entiendo. Mire, me da sueño. Claro, cuando usted va a leer la Biblia, que usted anduvo todo el día en aquí y allá, fue al Bricktown, fue al cine, fue a la comida, fue todo, fue tal. Entonces, cuando usted llega y se sienta en su casa para leer la Biblia, usted le está dando los leftovers. ¿Cómo se llama? Las obras al Señor. Usted está: ay, diablo mentiroso. Ay, diablo mentiroso. No es el diablo, es usted. Es usted mismo el que gastó toda su energía en todo el día. Cuando usted estaba viendo el programa, cuando usted estaba, mira, no hay película que no salga que nuestros jóvenes estén haciendo fila ya, siendo los primeros. Uno que otros hermanitos ya están ahí a la línea. La hijo, le dicen que está bien buena, llega ahí. Y yo no he visto todavía que cuando usted le dice: es domingo, es día de ir a la casa, todos se levantan: amén, gloria a Dios, vamos a bañar. No, ay, otra vez. Y empezamos: ¿por qué? ¿Qué? ¿Sí o no?
¿Cierto o no es cierto? Tenemos una lucha. ¿Por qué? Porque el diablo nos tiene sujetos a esto. Este cuerpo, hermanos, está adicto a vivir la vida normal. Y usted me dice, pastor, ¿a poco usted no? Hermano, yo lucho, hago una lucha. Fíjate que anoche me invitaba a mi sobrina a la fiesta de su niña. Yo le dije, mira, lo siento, yo el sábado no salgo y yo me quedo en mi casa. Yo tengo que estar en mi casa, yo no puedo estar saliendo. Imagínate, hermano, los sábados yo de fiesta toda la tarde y toda la noche, y el domingo yo vengo. Mi hermano me comió unos buenos tamalotes de anoche. Qué chulada de tamal, no me qué ricos. Y tamales, y tamales, y tamales. Usted no está interesado en oírme los tamales. Usted está interesado en la palabra de vida que le va a dar vida hoy. Mañana, hermanos, es otro día. Mañana usted como yo enfrentamos a nuestro enemigo con toda la mentira que él trae. Pero si él viene con la mentira, usted háblela con la verdad. La palabra de Dios dice, establecido está. Dios dice en su palabra. Y entonces, ¿qué hace? Él se va. Porque cuando alguien cree la palabra y la habla, hasta parece ridículo, pero el diablo le hace pensar, te mira ridículo, qué bárbaro, te mira ridículo. Usted le diga, no le hace, pero qué bárbaro que te echen corrida. No me di por vencido, no me di por vencido. ¿Qué pasa, iglesia? Nosotros tenemos que ver esto. Nuestra vida que tenemos en Cristo, podemos ver una vida mejor de una persona que se dice ser creyente, un hijo de Dios. Cuando esa persona tiene mejoramiento en su vida, aprende a vivir su vida en Dios. Algo que yo puedo ver hoy en día, la vida diaria con Dios, de cómo la gente vive su vida con Dios, es como que hay inseguridad en muchos creyentes. Hay esa inseguridad. ¿Por qué? Porque esta palabra no se les ha revelado a su espíritu, porque no la viven. Es simple. Esta palabra tiene que revelársele a su espíritu. Tiene que entenderla. Tiene que tener experiencia con esta palabra, con la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es muy clara y no tiene que tomar algo en nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2. La Biblia nos habla bien claramente de la victoria que Jesús hizo por nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Colosenses está enseguida del libro de Filipenses. Filipenses está enseguida del libro de Efesios. ¿Ok? Colosenses capítulo 14, versículo 2 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por favor, escuche. ¿Entiende usted esto? En esta cruz, mira, en esta cruz, él clavó todas esas actas de decretos. ¿Sabe qué eran los decretos y actas que se había escrito? Todo el que hiciera estas cosas de cierto morirá. Todo pecado violado lo establecido de Dios, cuando usted y yo lo violamos, en esta cruz él los clavó todos estos. Toda la persona que cometemos pecado delante de Dios, esta acta se levantaba. Y era contrario a lo que Dios tenía para nosotros. Versículo 15, dice la palabra de Dios. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en esta cruz. Esta cruz. O sea que, escuche, iglesia, cuando Jesús muere ahí y resucita, en esa muerte él despojó a todo principado, a las potestades, y los exhibió públicamente diciendo, hasta aquí llegaron ustedes. De hoy en adelante, todo el que crea en mí, ustedes no tienen parte con ellos ya. No, yo pensé que usted se iba a excitar. Dijo, wow. Todo el que crea en mí, como dice esta escritura, ustedes no tienen parte con ellos. No más. No más. Ustedes se ha cortado en este momento, en esta cruz. Él crucificó todo eso. Todo, iglesia. Todo. Aquí nos habla muy claro de la victoria de que Jesús fue gloriosa sobre el enemigo suyo y mío. Le quitó toda autoridad
y lo destronó. La palabra dice que el diablo tenía el imperio de la muerte, y ese imperio operaba por medio del miedo y de la mentira. Pero Jesús lo venció a través de su muerte en la cruz del Calvario, y le quitó las llaves de la muerte, del Hades, para hacer a la humanidad libres de todo temor. Usted y yo somos libres por medio del sacrificio que hizo por Jesús por nosotros. Yo me di cuenta que la raíz principal de cualquier tipo de miedo o temor a la muerte es el resultado del pecado. Hebreos capítulo 2. Le estoy dando las mismas citas para que usted las grabe y las estudie cuando esté en su casa. Hebreos capítulo 2, versículo 15, dice: y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Jesús libró a todos que por el temor de la muerte. Aquí, seamos honestos aquí todos. No tiene que levantar su mano, pero verdad que a veces cuando piensa en la muerte como que le daba miedito antes. Diga, ¿sí o no? ¿Verdad que sí da miedo? Porque es algo donde usted va a ir que no conoce, ni yo conozco. Una vez una persona a quien yo amo bastante me dijo a mí: así es que tú ya eres salvo. Le dije: sí. ¿Cómo sabes? Le dije: la Biblia lo dice. Y esta persona me miró y me dijo: dime, ¿quién fue allá y vino que te dijo eso? Yo le dije: simple, el que fue crucificado en esa cruz. Y ella me dijo: no, tú no entiendes, tú no has tenido un contacto con él. Le dije: ¿cómo no? ¿Cómo no? Y esta persona no me podía ganar. Pero es que yo nomás le estaba hablando la Biblia. La Biblia, si usted lee la Biblia, sabe lo que va a pasar. Usted va a encontrar que Jesús murió un viernes en la noche y va a lo profundo del corazón de la tierra y da libertad a los que habían sido muertos, mártires, sin antes haber que alguien los resucitara de entre los muertos. Un pastor a quien yo conocí por tiempo, el pastor Carlos Ortiz, que está en la presencia de Dios ya, él dijo esto: yo me atrevo a creer que hasta Judas el Iscariote en esa ocasión tuvo que aceptar ese sacrificio y fue levantado de allí. Porque en ese momento, iglesia, cuando Cristo, dice la palabra de Dios que él fue a lo profundo del infierno y le predicó a todos los que estaban siendo ahí, porque nadie había resucitado de entre los muertos. Mientras que Satanás andaba engañando gente, él estaba liberando a los que habían sido muertos. Y cuando él resucita, los recoge, y dice la palabra de Dios que ellos descansan. Y el día que venga Cristo por su iglesia, seremos levantados todos. Oiga, iglesia, todos los que recibieron a Cristo tenemos una promesa. Jesús dijo: y todo el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo leí ayer y decía: qué tremendo. El Señor me lleva a la palabra de Dios y me dice que cuando le dijeron: Señor, que Lázaro, tu amigo, el más querido, ha muerto, dijo: no, él no está muerto, él resucita. Y cuando él llega, se para y lo mira enfrente de la tumba y dice: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y si usted me pregunta por qué le llamó por nombre, porque si le hubiera dicho: tú que estás muerto, resucita ahora, se hubieran levantado todos los demás. Por eso le dijo: Lázaro, sal fuera. La Biblia dice que Lázaro salió. ¿Sí o no? ¿Alguien ha estudiado cómo se enterraban los muertos en aquellos tiempos? ¿Cómo se hacía? Se enredaban, por eso salieron las momias de Guanajuato. Se enredaban en puras de esas así. Se enredaban y los balsamaban con hierbas. Entonces Lázaro estaba enredado. Por eso dice la palabra de Dios: desátenle, porque él está vivo. Usted y yo ya no vamos a estar así, hermano. Usted se va a llevar un traje así, bien guapo, una corbata, bien lindo, y usted duerme así. O sea, cuando le dicen: sal fuera, dice: se levanta y va para arriba. Usted no va a estar amarrado. Tremendo, iglesia.
¿Sabe algo? Antes de terminar, yo quiero que se dé cuenta. ¿Sabe algo más? Nosotros tenemos que disfrutar y estar satisfecho con el Dios que tenemos como nuestro Dios y Salvador de nuestro. No viva una vida triste. Dios no tiene a nadie en la fuerza. Usted y yo estamos aquí porque queremos y amamos a Dios. Yo no estoy triste. Ay, pobre de mí, yo voy a la iglesia el domingo. No, yo salgo y vengo a la iglesia porque hay algo que Dios va a hacer en esta mañana en mi vida. No venga triste, disfruta tu tiempo. Nuestra nueva vida en Jesús tiene que disfrutarla. Termino con este versículo, primera de Juan capítulo 4. Ay, 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 disfrute vivir la vida en Cristo. Salga de su casa contento. Salga de su casa contento. No venga. ¿Dónde vas? A la iglesia. A la iglesia con esa cara. Sí. Pero cuando va a ver a la movie, no quiere ir con nosotros, vamos a la movie. No, hombre, dice que está buena, vente, vente, va. Con una cara que wow. Le dicen a la iglesia, dice, ¿dónde vas? A la iglesia. ¿A poco sí? Sí, voy a la iglesia. No, señor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En este amor del Señor no hay temor, porque el perfecto amor, este perfecto amor del que habla es el amor agape. El amor de Dios, que usted dirá, pastor, ¿podrá haber una persona que tenga en él sí amor agape? Yo digo que sí. ¿Cuántos pueden decir que sí? Porque entre más tú busques de Dios, hay amor hacia la gente. Mira, hermano, usted ama a la gente no porque lo merece, lo ama porque Dios le dio de ese amor. Nadie merece, ni yo merezco que usted me ame, pero porque existe el amor de Dios en usted, usted me ama a mí. Entonces dice la palabra de Dios, el amor echa fuera el temor. O sea que cuando tú te llenas de amor, ese temor ya no va a estar en ti. Ya no. Tú vives a gusto. Amas a la gente. Mira, hermano, a veces la gente dice, no, es que la gente de vera verdad no merece. No, ni tú tampoco mereces. Ni yo merezco. Nadie merece que nos amen. Es más, si vamos a la vida de nosotros, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nadie de los que estamos aquí somos merecedores del amor de Dios. ¿Sí o no? ¿Está claro? Ahora, y si usted me dice, ¿y por qué me ama? Porque Él es amor. Él es amor. Y como somos creación de Él, linaje de Él, Él nos ama tanto. Y a veces miramos que caemos, fallamos, tenemos defectos, tenemos errores. Y Él dice, te amo. No lo que haces, sino lo que eres. Usted en esta mañana puede disfrutar de ese amor, para que no viva más en ese temor. No tenga miedo de que le va a caer una enfermedad. No tenga miedo de que se va a quedar sin trabajo. No tenga miedo, no tengas miedo a nada. Mejor llénate de Dios y dile, Señor, yo quiero decirte algo, que el día que yo pase de esta tierra y abra mis ojos, pueda abrirlos mirando tu santa gloria. Mirando, óigame, hermanos, fíjate que hay una frase muy común en nuestros medios aquí, y cuando alguien muere dice, ya lo tiene el Señor en su santa gloria. No es cierto, porque si Él no vivía para Dios, Él no está en la santa gloria, estará en otro lugar, pero no en la santa gloria. La santa gloria es para los santos. ¿Por qué no inclina su cabeza en esta mañana? Y le puede decir usted a Dios en esta mañana, Señor,